Hola, mi nombre es Andrés Camacho, soy profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de los momentos. Los objetivos de este objeto de aprendizaje son conseguir que el alumno sea capaz de interpretar las expresiones de cálculo de los momentos, de utilizar las relaciones entre los momentos y de utilizar el programa Excel para calcular momentos. Para esto he distribuido el contenido en estos puntos. Primero, momentos respecto a un origen cualquiera a continuación momentos respecto a cero, después momentos respecto a la media y por último relación entre los momentos. Momentos respecto a un origen cualquiera a se calcula de la forma que estamos viendo en esta expresión. Se representa m, sub r al momento respecto al origen a de orden r. Y para esto es importante conocer el sentido de desviación. Si llamo x a los datos con los que voy a trabajar, a cada uno de los valores de x menos la referencia, x menos a, es a lo que llamaremos desviaciones, y se simboliza mediante la letra d. Las desviaciones, x menos a, son las desviaciones de x con respecto a. Y lo que me está diciendo esta expresión es que para calcular el momento de orden r con respecto a se simboliza mediante esta comilla o esta m', lo que voy a tener que hacer es calcular las desviaciones, elevar las desviaciones a r y después promediar, haciendo el sumatorio y dividiendo entre n, todas estas desviaciones elevadas a r. Pero lo más sencillo va a ser ver todo esto como con un ejemplo. Vamos a verlo aquí. Si estos son mis datos y quiero calcular las desviaciones de orden r, los momentos de orden r con respecto a, lo primero que tengo que hacer es definir una a. En este ejemplo voy a utilizar a igual a 2. Si mis datos son esto, las desviaciones las tengo que calcular haciendo la resta entre mis datos y el valor que he tomado como referencia, el 2. Para repetir esto con todos los valores de mi columna, lo que primero que tengo que hacer es fijar este valor para que siempre se haga la resta con respecto a esta casilla, y eso lo hago pulsando la tecla F4. Y a continuación, arrastrando esta casilla de aquí, obtengo las desviaciones de todos los datos con respecto a 2. 7 menos 2 son 5, 6 menos 2 son 4, podemos tener incluso valores negativos. La desviación de 1 con respecto a 2 es menos 1. A continuación lo que tengo que hacer es calcular estas desviaciones elevadas a 2, 3, 4 distintos valores. Voy a calcular las desviaciones elevadas al cuadrado, voy a calcular las desviaciones elevadas al cubo y voy a calcular las desviaciones elevadas a la potencia 4. Y esto lo hago simplemente haciendo el cálculo de la desviación elevada al cuadrado y repitiendo eso mismo para el resto de casillas. Hago lo mismo con las desviaciones elevadas al cubo, calculo las desviaciones de elevado al cubo y voy a hacer lo mismo para el resto de las casillas y lo mismo haré con las desviaciones elevadas a la cuarta. Una vez aquí he escrito algo mal, esto es igual a las desviaciones elevadas a 4. Vale. Bueno, pues ahora lo que me decía la expresión es que los momentos son ni más ni menos que estas desviaciones elevadas a las distintas potencias promediadas. Es decir, voy a calcular el promedio de las desviaciones y eso me dará el momento de orden 1. Voy a calcular el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado, de las desviaciones al cubo y de las desviaciones elevadas a 4. Esto me va a dar, voy a marcarlo con negrita, los momentos de orden 1, que es 2, el momento de orden 2, que es 9, el momento de orden 3, que es 40,25 y el momento de orden 4, que va a ser 190. Estos son mis datos, a partir de ellos he calculado las desviaciones y a partir del promediado de esas desviaciones elevadas a distintas potencias, lo que he calculado han sido los momentos. Estos son momentos respecto a 2. Otro tipo de momentos interesantes son los momentos respecto a 0. Son exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero en vez de tomar el valor arbitrario a para calcular los momentos, pues son momentos calculados con respecto a 0.
Vamos a ver cómo calcularíamos los momentos con respecto a 0. Voy a copiar lo mismo que he hecho antes, control C, voy a pegarlo, control V, y en vez de calcular los momentos con respecto a A igual a 2, voy a calcular los momentos respecto a 0. Para hacer esto, las desviaciones tengo que calcularlas en vez de con respecto a 2, con respecto a 0, y ahora voy a hacer el cálculo para todas mis desviaciones. Ya tengo aquí calculados todos los momentos respecto a 0. Momentos respecto a 0 van a ser: el momento de orden 1 es 4, el momento de orden 2 21, el momento de orden 2 126, el momento de orden 3 126 y el momento de orden 4 808,5. Ahora vamos a calcular otro tipo de momentos que son especialmente útiles porque nos ofrecen información de la forma del histograma. Son los momentos con respecto a la media. Los momentos respecto a la media se representan mediante el símbolo m sub r, sin ningún tipo de comilla, y la forma de calcularlos es de la misma forma que hemos visto antes, pero tomando como referencia la media de los datos. Vamos a hacerlo y voy a repetir otra vez todos estos cálculos, copiamos, pegamos, y ahora en vez de hacer con respecto a 0, lo que voy a hacer es calcular aquí con respecto al promedio de todos los datos. El promedio de todos los datos, si lo calculamos, es 4, y estos son los momentos más interesantes que vamos a encontrar. Son los momentos respecto a el promedio de mis datos. Vamos a ver, y aquí estas desviaciones lo que tengo que hacer es calcularlas con respecto a 4. Vamos a pulsar aquí para hacerlo bien. La desviación de 4 con respecto a 4 es 0, de 7 con respecto a 4 es 3, de 6 es 2, etc. Si ahora esas desviaciones las elevamos al cuadrado, al cubo y a la cuarta, y después promediamos, obtenemos que el momento de orden 1 es 0, el momento de orden 2 es 5, el momento de orden 3 es 2,25, el momento de orden 4 es 36,5, y así podríamos calcular más momentos. Pues aquí tenemos un resumen de todos los momentos y la forma en la que se representan. El momento de orden R con respecto a un valor cualquiera A se representa con m' sub r. Los momentos respecto al origen se representan como x elevado a r con esta barra, y los momentos centrados, momentos respecto a la media, con m sub r. Es importante conocer que existe una relación entre todos los momentos que hemos visto. Los momentos más interesantes son los momentos respecto a la media, pero los momentos más fáciles de calcular son los momentos respecto a 0 o los momentos respecto a un valor arbitrario A. Aquí lo que nos dicen estas expresiones es que si tengo calculados los momentos respecto a 0 o respecto a cualquier otro valor arbitrario A, puedo calcular los momentos respecto a la media utilizando estas expresiones. Los momentos de orden 1 respecto a la media siempre me van a salir 0. Los momentos de orden 2 respecto a la media los puedo obtener como los momentos de orden 2 respecto a cualquier valor A menos los momentos de orden 1 elevados al cuadrado. Vamos a ver si es cierto esto para nuestros datos. Vamos a comprobar que sí. El momento de orden 2 lo puedo obtener, el momento de orden 2 con respecto a la media, como el momento de orden 2 que tenía aquí, menos el momento de orden 1 elevado al cuadrado. 21 menos 4 al cuadrado, que son 16, me sale 5. Aunque lo podía haber hecho también con los momentos respecto a otro valor cualquiera A, y utilizar el momento de orden 2 menos el momento de orden 1 al cuadrado, que me volvería a dar 5. En definitiva, también podríamos utilizar expresiones similares para calcular el momento de orden 3 centrado y el momento de orden 4 centrado. En definitiva, hemos calculado momentos respecto a un origen cualquiera A, respecto a 0 y respecto a la media. Hemos estudiado la relación entre los momentos y hemos mostrado cómo calcular los momentos de un conjunto de datos utilizando la Excel. Muchas gracias por su atención.